Buenos días, hermanas. Muchas gracias por siempre estar pendientes de cada una de las actividades que realizamos en la llamada general de hermanas con en la versión de inglés. Tuvimos la oportunidad de uno de nuestros personal de Alight de compartir algunos tips de cómo poder desmitificar algunas informaciones que nos llegan por redes sociales o que nos llegan por WhatsApp, que realmente no son confiables o que nosotros podemos creer que son verdaderas cuando realmente tienen una intención detrás y que genera un miedo, ansiedad o desconfianza. Gila me estará acompañando el día de hoy. Ella estará apoyándome en la grabación de esto. Vamos a hacer una pequeña práctica de cómo poder buscar en internet la verificación de una información que nos llega que pueda ser desconfiable. Para eso voy a comenzar a compartir mi, mi pantalla de Zoom. Por ejemplo, nosotros nos ha llegado a nuestro WhatsApp un link o una noticia que dice, por ejemplo, pareciera ser de un, eh, de un periódico, el periódico El Independiente, y el título dice, Bill Gates anuncia que implantará microchips para combatir COVID-19 y rastrear las vacunas. Con solo ver de dónde viene la fuente, nosotros podemos creer que puede ser verdadero porque creeríamos que cualquier periódico digital dice la verdad. No sabemos realmente de dónde, de qué país es, en qué día específicamente, a menos que lo busquemos. Simplemente nos llegó nuestro WhatsApp y aparece que fue compartido muchas veces. Entonces, vamos leyendo cada una de las líneas y, por ejemplo, hay cosas que llaman la atención de lo que puede generar mucho miedo. Y, por ejemplo, una de las partes dice aquí, musulmanes chiitas están muy en contra de la idea de que los microchips y cualquier forma de tecnología de identificación invasiva para el cuerpo. Le dice, el público en general se está volviendo más abierto a las tecnologías de resolución por los problemas que contendrá la propagación del virus. Y es como empieza a hablar como cosas, por ejemplo, el implante de microchips anticonceptivos que permitirá a las mujeres controlar las hormonas anticonceptivas en sus cuerpos. Entonces, si leemos toda la noticia, empezamos a ver que hay una serie de, de posturas o de aseveraciones que las dicen sin ningún fundamento, que no tienen ninguna fuente de donde han sido citadas, que realmente, por ejemplo, aquí dice, el proyecto también dirigido por el MIT, pero no dice quién fue quien lo investigó. El MIT se supone que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero pareciera que realmente solo lo nombran, pero no aparece un autor verdadero, ni una fecha, ni un artículo de referencia. Entonces, cuando vamos leyendo ese tipo de aseveraciones, generan un poco de preocupación, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer si, por ejemplo, solo nos llega esta información a nosotros? Sabemos que la plataforma de redes sociales y WhatsApp pueden ser una gran herramienta para tenernos en contacto con amigos, familiares y las noticias. Sin embargo, también pueden ser un lugar que difunde información errónea. Reenviar publicaciones que se eliminan de su sitio original puede ser problemático en sitios como WhatsApp, como aquellos que tienen un mensaje que dice reenviado muchas veces, porque no se puede hacer referencia a si el creador del contenido tiene una buena reputación o debe ser de confianza. Por ejemplo, en grupos, cuando compartimos información y después nosotros nos retractamos, pero para llegar a ese punto no sabemos cuántas veces ha sido compartido. Entonces, nosotros también podemos contribuir a generar una desinformación. Entonces, para poder llegar a una desmitificación o verificar algún tipo de información que nos llega, que no sea de fuente confiable, nuestro primer paso sería analizar el contenido. Puede ver la fuente del contenido, tiene una reputación de un sitio gubernamental, de una nueva fuente de renombre o de una institución científica. En publicaciones de redes sociales como WhatsApp, una señal de alerta es que el mensaje aparezca como reenviado muchas veces, que aparezca ahí reenviado, reenviado.
que puede aparecer con el contenido. Esto debería hacerse más crítico para entrada cuando uno le llega ese mensaje, antes de poder creerlo o de validar la información. Lo segundo que hacemos es leer el artículo para saber si hay afirmaciones descabelladas. Las cosas sobre extraterrestres, zombies y robots pueden parecer aterradoras, pero vivimos en un mundo basado en bloques de construcción de ciencia, donde podemos tomar declaraciones como la de insertar microchips en todas las personas del mundo a través de una vacuna, puede ser totalmente como un mito, ya que no parecieran tan racionales y no se basan en la realidad del mundo en el que vivimos hoy, ni con los recursos que contamos, ni con la tecnología avanzada con la que tenemos. A veces, los artículos falsos pueden no tener afirmaciones descabelladas, pueden ser más sutiles, pero aún así la información que brindan no es verdadera. Luego, si después de esos dos filtros nosotros creemos que puede ser una información dudosa o que le llame la atención, lo que vamos a hacer es ir a Google y a recursos confiables como, por ejemplo, en nuestros casos, cuando el asesor médico de Alight u otros asesores de salud preguntarles sobre una afirmación. Miramos y leemos qué es lo que dice la declaración, pueda tener sentido, la consultamos con personas de confianza que sabemos que puedan brindarnos la información, ¿verdad? Pero también buscamos en Google, usamos la búsqueda principalmente en el contenido de la información. Por ejemplo, aquí me llamó la atención uno de estos, una de esos, quiero ver. Vamos a buscar una que pueda ser como una llamada de atención, que pueda generar un poco de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, nos vamos, agarramos una frase, por ejemplo, quiero ver, vamos a ver una frase que pueda generar un poco de desconfianza. Vamos a ver. También puede utilizar el título, ¿no? Sí, puedo utilizar el título, por ejemplo. Bill Gates anuncia que implantará microchips para combatir la COVID y rastrear las vacunas. Entonces nos vamos a Google, ponemos el título para ver qué nos aparece. Y por ejemplo, nos aparece la noticia, ¿verdad? Este es. Luego nos pone, no hay evidencia que Bill Gates procure implantar. Vean, aún así es una fuente que no sabemos de dónde viene. Pero si vamos viendo, casi todas, vamos viendo diferentes como fuentes que nos van diciendo que no es verdadero. Pero aún así no encontramos una que nos diga que nos diga que la fuente es verdadera. Entonces, por ejemplo, nos vamos a esta, que puede ser BBC. La BBC de Londres puede ser una de noticias, puede ser interesante. Entonces, por ejemplo, estábamos viendo que BBC dice la vacuna del COVID, porque sabemos que son falsos los rumores sobre chips injertados, la alteración de ADN y los defectos secundarios graves. Entonces, esta, por ejemplo, es una fuente verídica o por lo menos una fuente más confiable y empezamos a buscar la información. ¿Y por qué dicen los argumentos que no son ciertos? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, él dice, y lo desmiente, Bill Gates y su supuesto microchip. El nombre de Bill Gates fue ampliamente compartido en Twitter después de los anuncios de los resultados de las vacunas. Entonces, cuenta, una de las afirmaciones más compartidas que ha estado circulando desde principios de este año es que la pandemia del coronavirus es una excusa para un plan de implementación de microchips rastreables en personas que Gates está detrás de todo. Y los rumores surgieron en marzo cuando Gates mencionó en una entrevista que en el futuro tendremos los científicos, los certificados digitales que serán para mostrar que se recuperó quien se hizo la prueba y finalmente que recibió la vacuna. No mencionó microchips. Entonces, por ejemplo, aquí hay la entrevista real que ya no está fuera de contexto, sino que está completa, donde puede decir uno y evaluar, bueno, ya fuera ya dentro de contexto y escuchando todo lo que dice en la entrevista,
¿es sostenible los rumores o no? Entonces aquí le empieza a decir, la tecnología no es un microchip la que viene, ¿verdad? Y se parece más a un tatuaje invisible, aún no se ha implementado, no se permite arrastrar a las personas y la información personal no se ingresará a una base de datos. Entonces, como veíamos, hay como diferentes maneras cada vez que uno va leyendo. Creo que una principal razón de a veces nosotros nos encontramos con información que puede ser dicha por alguien, pero está muy fuera de contexto, entonces eso nos permite confundirnos o que la información pueda transgiversarse. Por ejemplo, no nos quedemos solo con una fuente, veamos Factual, AFP, por ejemplo, es una prensa asociada que también puede ser una buena forma de renombre que podamos nosotros. Y dice, no hay evidencia, por ejemplo, dice el nombre, ¿verdad? Bill Gates es parte de un plan de implantar chips en humanos y monitorear el COVID-19. Y entonces incluso ponen este montaje de una imagen que también estuvo circulando acompañado de esa información del artículo. Y dice, no hay evidencia de que Bill Gates procure implantar microchips para identificar quién padeció COVID. Y entonces empieza uno a leer y dice, distintas publicaciones compartidas 1000 veces en redes sociales desde abril aseguran que Bill Gates planea implementar en los seres humanos un microchip con un certificado digital para monitorear el COVID, pero tales afirmaciones carecen de fundamento. Mezclan el financiamiento de la Fundación a la investigación de la vacuna contra el nuevo coronavirus con otras iniciativas que no se relacionan a la pandemia. Entonces lo que hacen nuevamente es juntar información fuera de contexto dicha por la misma persona para que pareciera que es una sola noticia, pero en realidad son dos cosas totalmente no relacionadas, ¿verdad? Entonces, y vamos a ir viendo cuando vamos leyendo, este tipo de noticias o de este tipo de fuentes nos permiten identificar dónde es que se puede, cómo es que un argumento realmente pueda desmentir algo que nos ha llegado a nuestras manos, ¿verdad? Entonces, aquí va muchísimo la explicación. Este es un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer. Podemos tomar fragmentos de un texto que nos ha llegado, copiarlos en Google y ver, por ejemplo, lo primero que nos vaya a salir que es como falso, se desmiente, o ponemos el título y también nos puede funcionar. Entonces, creo que es bien importante que luego de ver a esto hay que revisar que los sitios sean confiables, que los estudios sean realizados por universidades reconocidas y que no solo digan la Universidad de El Salvador dice esto, sino que quién lo dijo, en qué fecha, cuál es el artículo, porque así uno puede irse al artículo y decir esto es verdadero o no, ¿verdad? Intentar buscar los artículos que contienen la publicación real con las imágenes y afirmaciones en Google. Puede ser difícil saber qué sitios de verificación de datos son confiables, pero aquellos en los que se confía hacen su propia investigación y tienen una reputación de verificación de fuentes y de verificación de datos. Los sitios oficiales del gobierno, por ejemplo, la OMS y las fuentes de noticias confiables que son regionales o internacionales, son buenos lugares para comenzar, ¿verdad? En general, será crítico con la información que seamos críticas con la información que consumimos, especialmente sobre COVID y la vacuna del COVID. Queríamos darle como este tip pequeño, ¿verdad? Para que pueda aplicar estos mismos pasos y comprender cuál es la verdadera información y cómo también nosotros podemos contribuir a la difusión de la verdad y no de falsa información. Muchísimas gracias. Gracias. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes. Chao.